Ejercicio 1. Un carro parte del reposo con aceleración constante y logra alcanzar en 8 segundos una velocidad de 120 km por hora. Calcula, inciso A, la aceleración. Inciso B, ¿qué distancia recorrió en esos 8 segundos? Inciso C, ¿cómo cambia la velocidad y la distancia recorrida durante esos 8 segundos? Realiza la tabla y la gráfica de posición tiempo y velocidad tiempo. Lo primero que deben de realizar para solucionar un ejercicio es identificar los datos de la situación. Por ejemplo, nos dice que el carro se encuentra en reposo. ¿Qué es lo que significa esto? Que su posición inicial y la velocidad inicial es igual a 0. El carro, al estar en reposo, significa que está sin moverse en un lugar. En tiempo igual a 0, el carro no se está moviendo. Por lo tanto, con esa palabrita nosotros podemos obtener estos dos datos: posición inicial igual a 0 y velocidad inicial igual a 0. Otros datos que son muy obvios que nos da el ejercicio son que en 8 segundos el carro alcanza una velocidad de 120 km por hora. ¿Qué son esos 120 km por hora según aquí nuestro ejercicio? Es la velocidad final. Y el tiempo, pues es como si fuera el tiempo final de 0 a 8, pero lo tomamos simplemente como tiempo. 8 segundos tardó este carro de estar en una velocidad igual a 0 en reposo hasta alcanzar la de 120 kilómetros por hora. Y lo primero que nos pide solucionar es calcular la aceleración de este carro. Recuerden que estamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que la aceleración es constante. En esta parte podemos observar las fórmulas que les mencioné en un video anterior. La fórmula principal para calcular aceleración, que es igual a velocidad sobre el tiempo, y las 4 fórmulas que se derivan de ahí para este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si el ejercicio nos está pidiendo calcular aceleración, ¿qué fórmula podemos utilizar? La fórmula principal, la primerita, aceleración igual a velocidad sobre el tiempo, pues para poder utilizarla hay que checar si tenemos los datos necesarios. Debemos de tener el cambio de la velocidad final menos la inicial. Tenemos velocidad final que es 120 y tenemos velocidad inicial que es 0. 120 menos 0 no afecta absolutamente nada, queda en 120. Luego debemos de tener el tiempo, 8 segundos. Así que estos dos datos los vamos a utilizar para calcular la aceleración. Pero ¿qué es lo que tenemos que checar aquí? Las unidades de medida no son las mismas. Aquí tenemos kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Así que lo ideal es utilizar unidades básicas. Por lo tanto, estos 120 kilómetros por hora hay que convertirlos a metros sobre segundo. En un video de conversión de unidades les comenté que hay una fracción muy sencilla para hacer esta conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo, y es la siguiente: multiplicar nuestro dato por 1000 y luego dividirlo entre 3600. Realizamos esa operación. 120 por 1000 nos da 120.000 entre 3600 nos da como resultado 33.33. Automáticamente, al hacer dicha operación, ya tenemos nuestro resultado en metros sobre segundo. Y ese dato es el que vamos a utilizar en nuestra fórmula de aceleración. Dividimos 33.33 entre los 8 segundos y nos da una aceleración de 4.16 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa este resultado? Significa que el carro va a ir aumentando su velocidad 4.16 metros sobre segundo
cada segundo que pase en el tiempo. Así de sencillo, ya obtuvimos nuestra respuesta para el inciso A de esta situación. Ahora el inciso B nos pide calcular la distancia que recorrió el automóvil en los 8 segundos en los que alcanzó esta velocidad de 120 km por hora. El recorrido en esos 8 segundos los hemos puesto como posición final. La posición inicial es cuando el carro estaba en reposo en el metro cero y la posición final va a ser en tiempo igual a 8 segundos para esta problemática. Ahora bien, para calcular la posición final vamos a checar las fórmulas que tenemos para ver cuál se adecua más a nuestros datos. La fórmula número 1 tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si se dan cuenta, dicha fórmula no tiene el dato de posición final, por lo tanto, esa no la vamos a utilizar porque no nos sirve para encontrar lo que nosotros queremos encontrar. La fórmula 2 tenemos posición final, aquí está, es igual a la posición inicial, si lo tenemos, más velocidad inicial, también lo tenemos, multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si se dan cuenta, la fórmula número 2 se adecua totalmente a nuestros datos y sin necesidad de hacer ningún despeje. Así que esa vamos a utilizar para solucionar el inciso B. Ahí tenemos nuestros datos sustituidos. Ya que sustituimos datos, si se dan cuenta tenemos varios valores que son 0. Esos ceros puede hacer que nuestra operación sea mucho más corta. Es decir, si eliminamos estos 0 metros no nos afecta para nada en nuestra operación. Aquí tenemos 0 por 8. ¿Cuánto es 0 por 8? Es 0. Entonces también lo quitamos, no nos afecta en nada. ¿Y qué nos queda de esa operación larga que se veía al inicio? Solamente nos quedó un medio de 4.16 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 8 segundos al cuadrado. Si se dan cuenta es mucho más sencilla. Lo hacemos de la siguiente manera en nuestra calculadora. Primero resolvemos la potencia. 8 al cuadrado nos da 64. Lo multiplicamos por 4.16, que es la aceleración, y nos da como resultado 266.24. Luego tenemos la multiplicación por un medio, el cual es 0.5, y nos da como resultado una posición final de 133.12. ¿Qué unidades de medida? Si se dan cuenta, estamos utilizando puras unidades básicas. Por lo tanto, la posición también va a tener las unidades básicas de distancia. Esto significa que este automóvil en 8 segundos recorrió 133.12 metros con esta aceleración constante partiendo de reposo. Ahora lo siguiente a realizar va a ser la gráfica de posición tiempo y velocidad tiempo. Esto para poder observar con más detenimiento cómo fue el comportamiento de este automóvil a través de esos 8 segundos. Como siempre, antes de realizar una gráfica, tenemos que hacer la tabla de nuestros datos. Primero vamos a realizar nuestra gráfica de posición tiempo. Para ello ponemos una tabla de datos. La tabla va a tener lo siguiente: el tiempo en segundos y nuestra posición en metros. Para el tiempo debemos de tomar el tiempo inicial y el tiempo final de nuestra situación. Por lo general siempre se empieza con tiempo igual a 0, que es cuando empezó toda la situación. Y para no hacer tantas operaciones me voy a ir de 2 en 2 hasta llegar a tiempo igual a 8 segundos, que fue
el tiempo en el que llegó a la posición final, cuando alcanzó los 120 kilómetros por hora. La fórmula que utilizamos para calcular la posición final del auto fue la que pueden ver a continuación. Pueden observar que ya eliminé varios elementos como es la posición inicial. La posición inicial fue 0, así que no nos afecta en nada, lo podemos quitar. La velocidad inicial también fue 0 porque el carro estaba en reposo, así que si multiplicamos la velocidad de 0 por cualquier valor del tiempo, se nos va a hacer 0, así que lo quitamos de una vez y solamente nos quedó un pedacito, un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. En esta fórmula vamos a ir cambiando los valores del tiempo y así vamos a poder determinar la posición del automóvil en cada instante. Por ejemplo, si queremos saber la posición del automóvil cuando el tiempo era igual a 0, aquí no hay mucho que hacer. 0 al cuadrado es 0, multiplicado por 4.16 también es 0 y luego dividido entre 2 es 0. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la posición del automóvil son 0 metros. Ahora bien, como nosotros estamos utilizando un tiempo de 2 en 2, ahora en lugar de poner el 0 en el tiempo, pondremos el 2. 2 al cuadrado tenemos que es 4, multiplicado por 4.16 nos da 16.64 y lo dividimos entre 2 o lo multiplicamos por 0.5, cualquiera de los dos, y nos da un resultado de 8.32. La siguiente operación, 4 al cuadrado nos da 16, multiplicado por 4.16 tenemos 66.56, multiplicado por 0.5 o dividido entre 2 nos da un resultado de 33.28. Y el mismo procedimiento realizamos hasta terminar con el tiempo igual a 8 segundos. Si se dan cuenta, todos estos resultados son en metros, son en posiciones. Y la posición final en el tiempo 8 coincide con el que ya teníamos anteriormente. Ahora con esos datos realizamos nuestra gráfica de posición-tiempo. En nuestra gráfica posición-tiempo, el tiempo lo ponemos en el eje horizontal, lo ponemos ya sea de 1 en 1 o de 2 en 2, como queramos utilizarlo, hasta llegar al tiempo que necesitamos. En el eje de las Y ponemos la posición en metros. Nosotros con nuestros datos anteriores pudimos observar que la posición inicial es 0 y la posición final es 133. Deben de escoger una escala en la cual tengan desde el 0 hasta un valor que abarque el 133. En mi caso yo le hice una escala de 25 en 25 hasta llegar al 150. No vayan a cometer el error de poner sus datos aquí. No, deben de utilizar una escala de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, como a ustedes les parezca mejor, pero seleccionar una escala. Ahora bien, iniciaremos a colocar nuestros datos. Cuando el tiempo era igual a 0, la posición también era 0. Aquí estará nuestro primer puntito. El tiempo cuando era 1 segundo no lo tenemos, pero tenemos cuando era 2 segundos. Y nuestra posición era 8.32 metros. En nuestra escala buscamos aproximadamente el 8.32 metros. En mi caso va a ser aquí muy cerquita del eje horizontal. Luego, cuando habían pasado 4 segundos, el automóvil estaba en la posición de 33.28. Buscamos nuestro dato aquí. El 33 va a estar entre el 25 y el 50. Así que ponemos el puntito. Cuando pasó 6 segundos, el automóvil estaba en una posición de 74.88 metros. Está casi llegando a ese valor de 75. Tiempo 6, ponemos el 74.
Y para finalizar, en tiempo igual a 8 segundos, nuestra posición final fue de 133.12. Ya que tenemos todos nuestros puntitos, los unimos. Pueden observar que no va a ser una línea recta, sino una línea curva. Pueden observar en la gráfica de posición tiempo que cuando tenemos una curva se refiere a que la velocidad no es constante, va variando. Y si la curva tiende a ir hacia arriba, la aceleración es positiva, lo que significa que la velocidad va aumentando. Para realizar la gráfica de velocidad-tiempo debemos de realizar una tabla de datos. Los datos serán los siguientes: el tiempo, otra vez de 0 a 8 segundos en la escala que ustedes gusten, y la velocidad, que la velocidad va a ir cambiando según va cambiando el tiempo. Por lo tanto, deben de seleccionar una fórmula para calcular la velocidad final. En mi caso utilicé la siguiente: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad inicial, como pueden ver, ya la eliminé. Esto es porque el carro estaba en reposo y su velocidad inicial era igual a 0. Así que la operación nos va a quedar muy sencilla. Simplemente la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Estas son las operaciones que vamos a realizar para poder completar nuestra tablita. Vamos a ir sustituyendo el valor del tiempo. Para el primer valor de tiempo, que es 0, tenemos 4.16 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración por 0, y nos da como resultado 0. Ahora, al pasar 2 segundos, el carro pasó de estar en reposo a tener una velocidad de 8.32. A los 4 segundos tuvo una velocidad de 16.64 y así sucesivamente van solucionando las multiplicaciones hasta llegar al tiempo final, que es de 8 segundos. El ejercicio nos decía que el automóvil tardó 8 segundos en llegar a una velocidad de 120 km por hora, que convertido a metros sobre segundo nos daba 33.33. ¿Por qué será que aquí en tiempo igual a 8 segundos no nos salió exactamente ese resultado? Eso es, chicos, porque al calcular la aceleración le tuvimos que quitar decimales. No era 4.16 cerrados, tenía más decimales. Entonces, por esos decimales que nos comimos es que nos sale poquita diferencia. Pero no importa, vamos a hacer con estos datos, haremos nuestra gráfica de velocidad-tiempo. En nuestra gráfica velocidad-tiempo, el tiempo va a ir otra vez de 0 a 8 segundos en el eje de las X, y en el eje de las Y ahora vamos a poner la velocidad. Nuestra velocidad inicial es 0, estaba en reposo el carro, y nuestra velocidad máxima en tiempo igual a 8 segundos es de 33.33, o como nos salió en la tablita, 33.28. Por lo tanto, van a seleccionar una escala que abarque desde el 0 hasta ese valor de 33. En mi caso, yo quise hacer una escala de 5 en 5. Bueno, pueden utilizar otra que mejor se les acomode. Así que vamos a ir poniendo los datos. En tiempo 0 segundos, nuestra velocidad era de 0 metros sobre segundo. Cuando pasaron 2 segundos, el automóvil tuvo una velocidad de 8.32. El 8.32 va a estar aquí antes de llegar al 10, así que aquí colocamos nuestro puntito. En 4 segundos tuvo una velocidad de 16.64, arribita del 15. 4 segundos, aquí aproximadamente va a estar el punto. En tiempo igual a 6 segundos tuvimos una velocidad de 24.96.
abajito del 25. Y por último, en tiempo igual a 8 segundos, una velocidad de 33.28 o 33.33, como lo quieran ustedes utilizar, valor exacto o valor aproximado. Si ustedes realizan la gráfica totalmente en una hoja cuadriculada, pueden observar que les va a salir una línea recta en diagonal. ¿Qué es lo que significa esto? Que las velocidades van aumentando de manera proporcional a través del tiempo, es decir, va aumentando lo mismo a como va pasando cada segundo. Y solamente pasa eso cuando tenemos una aceleración constante. Aquí en esta gráfica podemos ver la característica que nos dice cambio de velocidades iguales en tiempos iguales. Ejercicio 2. Un niño deja caer una pelota desde una ventana que está a 30 metros de altura sobre el suelo. Despreciemos la resistencia del aire. Inciso A. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Inciso B. ¿Qué tiempo demora en caer hasta el suelo? Inciso C. Realiza la gráfica de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Como siempre les menciono, lo primero es realizar nuestra lista de datos. Analizando esta situación podemos rescatar lo siguiente. Tenemos que es un niño que está en una ventana y la ventana está a 30 metros de altura. Luego el niño deja caer una pelota. Podemos sacar la siguiente información. Podemos tomar como punto inicial el momento en donde está el niño con la pelota y el punto final, el momento en que la pelota está en el suelo. A partir de ahí podemos sacar lo siguiente. La posición inicial va a ser igual a 0 metros, el niño en la ventana. La posición final son los 30 metros hasta el suelo. En este caso tomaremos el sentido positivo hacia abajo. La velocidad inicial la vamos a tomar que es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Esto por qué? Es el momento que el niño tiene la pelota en sus manos. Cuando el niño tiene la pelota no se está moviendo. En tiempo igual a 0, el niño está en reposo sosteniendo la pelota. Y aquí tenemos la aceleración constante igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Tal vez se preguntarán por qué utilizo ese valor de la aceleración. Este ejercicio es sobre caída libre, es decir, ¿por qué se cae la pelota? Esto es por la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra y atrae los objetos. El inciso A nos pide que calculemos la velocidad con la que la pelota llega al suelo, es decir, nuestra velocidad final. Y el inciso B nos pide calcular el tiempo en que tarda en llegar al suelo. Así que vamos a primero solucionar la velocidad final. Chequemos nuestras fórmulas. La fórmula número 1 nos sirve para calcular velocidad final sin hacer ningún despeje. Pero ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos de la velocidad inicial, aquí la tenemos, más la aceleración, también lo tenemos, por el tiempo, no lo tenemos. La fórmula número 1 no la podemos utilizar porque no tenemos el tiempo y una ecuación con dos incógnitas no se puede solucionar. Nos vamos a la fórmula número 2. La fórmula número 2 es para encontrar la posición final sin hacer ningún despeje. Pero chequemos si tenemos la velocidad final para poder despejarla. No tenemos velocidad final, así que esa fórmula tampoco la podemos utilizar. Ahora la fórmula 3. La fórmula 3 es velocidad final al cuadrado. Ahí ya tenemos nuestro dato. Es igual a la velocidad inicial, lo tenemos al cuadrado, más 2 veces la aceleración multiplicado por el cambio en la posición. Tenemos posición final y posición inicial.
sí tenemos todos los datos, así que podemos utilizar la fórmula 3 para encontrar la velocidad final. Sustituyendo nuestros datos tenemos lo siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a 0 al cuadrado. Como 0 al cuadrado es 0, lo podemos eliminar. Más 2 veces la aceleración, 2 por 9.8, y eso multiplicado por el cambio de posición. Recordemos que cambio de posición es posición final menos posición inicial. 30 menos 0, el cual nos quedaría 30. Así que nuestra operación quedaría de la siguiente manera. 2 por 9.8 por 30. Y eso nos da igual a 588. Ahí quedaría nuestro ejercicio. Claro que no, estamos buscando velocidad final, pero aquí tenemos velocidad final al cuadrado. Por lo tanto, esa potencia pasa como raíz cuadrada y nos da como resultado una velocidad final de 24.24 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con que la pelota llega al suelo. Ahora debemos de encontrar el tiempo en que tardó la pelota en caer al suelo. Vamos a volver a hacer un recorrido entre nuestras fórmulas. La fórmula número 1 tenemos velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esa fórmula ya podemos utilizarla porque anteriormente no la podíamos utilizar ya que no conocíamos la velocidad final, pero ya la conocemos. Tal vez ustedes me digan, esa fórmula es para calcular velocidad final, pero podemos hacer un despeje, así que primero sustituyamos nuestros datos. Ahora, con nuestros datos sustituidos, hay que checar si podemos quitar algo. Tenemos un valor de 0, que es la velocidad inicial. Ese 0 podemos quitarlo y no nos va a afectar absolutamente en nada. Ahora nuestra operación se reduce un poco. 24.24 metros sobre segundo es igual a 9.8 por el tiempo. Si queremos dejar el tiempo solito, ¿qué hacemos con el 9.8? ¿Qué está haciendo la gravedad con el tiempo? Está multiplicando, por lo tanto, lo pasamos dividiendo. Realizamos la división y nos da un tiempo igual a 2.47 segundos. La pelota tardó casi 2 segundos y medio en caer desde una altura de 30 metros. Ahora con toda esta información podremos realizar nuestra gráfica para ver el comportamiento de la pelota a través del tiempo. Para realizar la gráfica de posición-tiempo, primero debemos de hacer una tabla con nuestros datos. En este ejercicio nos salió que la pelota tardaba un tiempo de 2.4 segundos en llegar al suelo. Por lo tanto, debemos de seleccionar una escala que sea de 0 a 2.4. En mi caso, yo seleccioné una escala de 0.5 en 0.5. Si se dan cuenta, me paso poquito del 2.4, pero no pasa nada. La fórmula que estaremos utilizando para encontrar la posición de la pelota en cada instante de tiempo va a ser la siguiente. Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Pueden observar que ya eliminé la posición inicial y la velocidad inicial por el tiempo. Esto es porque ambos nos van a dar 0, ya que la pelota al inicio de toda esta situación estaba en reposo en las manos del niño. Así que la fórmula simplemente nos queda como posición final es igual a un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Donde tenemos el tiempo, vamos a ir modificándole, poniendo los valores 0, 0.5, 1 y así sucesivamente. Pueden observar que aquí ya sustituí el valor de tiempo por todo lo que tengo aquí en la tablita.
Ahora solamente falta solucionar. Nuestra primera fórmula es con el dato del tiempo igual a 0. Así que primero se resuelve la potencia. 0 al cuadrado es 0, multiplicado por la aceleración 9.8 es 0, entre 2, 0. Aquí la posición final son 0 metros. Recuerden que esta posición era nuestra posición inicial. El tiempo igual a 0, la posición inicial también lo tomamos como 0 metros. Ahora con 0.5 segundos. 0.5 al cuadrado nos da 0.25. Por 9.8, 2.45. Y dividido entre 2 o multiplicado por 0.5 nos da un resultado de 1.225. Pero vamos a tomar solamente un decimal. Y así vamos realizando cada una de nuestras operaciones hasta llegar al último segundo. Si pueden observar nuestro último dato, nosotros teníamos que la pelota tardó 2.4 segundos en caer al suelo y la altura de la ventana desde donde cayó esa pelota era de 30 metros. Como nos pasamos poquito de tiempo, la distancia se pasa de los 30 metros. Pero así lo vamos a dejar. Ahora vamos a realizar la gráfica con estos datos. En nuestra gráfica posición-tiempo, en el eje de las X ponemos la escala de tiempo que utilizamos en segundos, de 0 a 2.5 segundos. Y en el eje de las Y vamos a poner los metros, de 0 a 30 metros, que es la altura de la ventana. La escala ya depende de la que ustedes quieran utilizar. Yo la hice de 5 en 5. Nuestro primer dato es cuando el tiempo es igual a 0, la posición de la pelota era en 0 metros. Cuando pasó medio segundo, la posición era de 1.2 metros. Cuando había pasado un segundo, la posición de la pelota fue de 4.9 metros, casi llegando al 5. Y así vamos marcando cada uno de nuestros datos en la gráfica y unimos nuestros puntitos. Pueden observar que en esta gráfica posición-tiempo se nos forma una línea curva, lo que significa que al pasar el tiempo el objeto está recorriendo cada vez más distancia, por lo que su velocidad va a ir aumentando. Para realizar la gráfica de velocidad-tiempo, al igual que en nuestra gráfica anterior, hay que realizar una tabla de datos. La tabla va a estar con un tiempo de 0 a 2.5 segundos. Recordemos que aquí le aumentamos un poquito el tiempo final. En realidad son 2.4, pero lo vamos a dejar para que concuerde con nuestra escala. La fórmula que vamos a estar utilizando para calcular la velocidad a través del tiempo es la que pueden ver a continuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pueden también observar que la velocidad inicial ya la eliminé. Esto es porque cuando el niño tenía la pelota en sus manos, la pelota la tomamos como si estuviera en reposo, que no se estaba moviendo. Así que la velocidad final simplemente va a ser una pequeña operación, aceleración por el tiempo. Así que la aceleración va a ser la aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por cada uno de estos valores del tiempo. Pueden observar que ahí ya sustituí los datos del tiempo, así que vamos a ir solucionando una por una. La primera operación nos queda 9.8 por 0, que eso nos da una velocidad de 0. La segunda operación sería 9.8 por 0.5, que nos da un resultado de 4.9 metros sobre segundo. Y así sucesivamente vamos a ir solucionando. Con las operaciones anteriores determinamos que la velocidad con la que la pelota llegaba al suelo era de 24.24, cuando el tiempo era de 2.4. Aquí como nos pasamos tantito en el tiempo, por eso sale un poquito más alta la velocidad. Ahora todos estos datos vamos a ponerlos en la gráfica. Realizamos nuestra gráfica de velocidad-tiempo poniendo en el eje de las X un tiempo en segundos de 0 a 2.5.
En el eje de las Y vamos a poner nuestros valores de velocidad. Es por eso necesario hacer una pequeña escala. Nuestros valores de velocidad varían desde que la pelota estaba en reposo en 0 metros sobre segundo hasta cuando cae al suelo con una velocidad de 24.24. Así que la escala que realicé va de 5 en 5. Ponemos nuestro primer dato. En tiempo cero, la velocidad es de 0 metros sobre segundo. En medio segundo, la velocidad aumentó a 4.9. En un segundo la velocidad era de 9.8 y así vamos poniendo cada uno de nuestros puntitos y los unimos. Pueden observar que se nos dibuja una línea recta en diagonal, lo cual significa que estas velocidades son proporcionales. Va aumentando la misma cantidad de velocidad por cada segundo. Espero que con estos ejercicios te sean suficientes para que puedas comprender de manera general el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y realices tus tareas de manera satisfactoria. Mi nombre es Wendy Tyson y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!